Los miércoles son para la familia. Conéctate a nuestros programas en vivo, La Escuela para la Familia, todos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro canal de Facebook y YouTube. Tus comentarios y preguntas puestos en el chat hacen parte de nuestro programa. Recibes respuestas de nuestros profesionales en tiempo real. La familia es la primera escuela donde se enseña la cultura de salud mental, porque sin salud mental no hay salud. Eduquemos a los niños para que construyamos juntos una sociedad amable, fuerte y productiva. Escuela para la Familia es una alianza estratégica entre el Servicio de Psicología, Gestión de Cambio y PS en Familia. Escuela para la Familia es el programa que une a la familia a las 7 de la noche para que ustedes y nosotros promovamos la cultura de salud mental. Juntos creamos un mundo mejor donde la cultura de salud mental es lo primero. Solo dale like a este video, comenta y comparte con todos tus contactos para que juntos hagamos una escuela para la familia, porque aquí familia somos todos. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saludo para contarles que son las 7:04 de la noche para dar apertura a esta escuela para la familia del 31 de enero del 2024, el último día de este primer mes del 2024. Vamos avanzando y definitivamente este año no para y nosotros tampoco vamos a parar de estar promoviendo cultura de salud mental, porque sin salud mental no hay salud y sin salud mental no hay bienestar y si no hay bienestar no hay vida. Entonces, hoy queremos abordar un tema que está presente en el ambiente porque tiene que ver con la sexualidad, pero con la sexualidad de los adolescentes. La semana pasada hicimos apertura de la sexualidad dentro de lo que es el ámbito familiar y se hizo la apertura de cómo abordar ese tema allí, en el comedor de la casa, en la sala de la casa. Ahora vamos a llevar otro tema que se puede abordar en ese mismo lugar, en la sala de la casa, en el patio de la casa, en el comedor de la casa, porque vamos a mirar qué son esos mitos y esas verdades sobre la sexualidad en la adolescencia. ¿Qué tanto de cierto es eso que estamos repitiendo a diario? Recuerden, todas sus preguntas y sus comentarios puestos en el chat hacen parte de este programa. Y la pregunta de hoy es, ¿qué dicen los adolescentes sobre la sexualidad? Queremos saber, tanto de los padres como de los adolescentes, qué dicen acerca de la sexualidad de los adolescentes. Póngalo en el chat, que aquí se lo leemos. Hoy con nosotros nuestro director, el doctor Javier Vargas, que estará con nosotros guiándonos por este camino de la sexualidad. Doctor Javier, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros otra vez para que nos ilumine el camino de este tema tan básico, tan indispensable, pero tan desconocido por todos nosotros. Creo que llegó usted aquí para encendernos una lamparita y por lo menos caminar ya no a tientas, sino con un poquito de iluminación acerca del tema y poder compartir en casa con nuestros familiares, con nuestros hijos, con los sobrinos, con los amigos. Así es, doctor Germán, muy buenas noches para la familia. Recuerden que hoy es miércoles de familia y estamos aquí hablando, platicando, haciendo este espacio de tertulia donde tocamos temas importantes y el de hoy
también tiene su peso y es continuación del espacio que se tuvo anteriormente, el cual se habló que era los errores de concepto y cómo los errores de concepto en la sexualidad y cómo le damos un manejo diferente o cómo le dábamos un manejo diferente a las cosas y unos conceptos errados a las partes íntimas de nuestro cuerpo. Entonces, llevando este tema, llevando el hilo conductual, llegamos al tema de la adolescencia, en donde aún pleno siglo XXI se siguen teniendo muchos vacíos conceptuales y de conocimiento, y en ese punto tan importante que es de cambios físicos, mentales, emocionales, psicológicos, llega también este descubrir y ese curiosear en la parte de la sexualidad. Y esta falta de desconocimiento nos lleva también a desarrollar acciones que nos pueden marcar para toda la vida. Y por eso hoy queremos tocar estos temas. Hoy es un espacio para la familia, como todos los miércoles. Invité a algunos adolescentes, a algunos chicos que están en ese proceso, porque de eso se trata, de que lleguen a estos espacios de formación y no a otros diferentes donde los pueden llevar en un área diferente del conocimiento. Y aún más a los padres de familia que están teniendo o están orientando a nuestros chiquitines, a los niños, para que cuando lleguen a la adolescencia no tengan como que ese cambio tan repentino y tan abrupto de toda esta información que se les ha debido orientar desde niños y no solamente cuando llegan a la adolescencia. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de los mitos, de las verdades, de qué poder como padres socializar con sus hijos. Porque yo les decía la semana pasada, el tema de la sexualidad, y como lo mencionaba el doctor Germán, es todavía un tabú, es algo que poco se toca e incluso profesionales no lo tocan. Docentes, hay muchos docentes que no tratan estos temas y que es muy importante que los podamos manejar. Entonces, estos espacios son para todos, para profesionales, para padres de familia, para amas de casa, para todos. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer este conocimiento desde la parte psicoeducativa y para eso estamos, para orientar, para poder darles ese concepto, para poderles direccionar el camino referente a este tema y a muchos otros que hemos estado comentando, hemos estado aquí socializando, que son importantes y que ayudan. Y hemos recibido también de parte de todas las personas que se conectan un respaldo en esa parte. Muy bien. Y ahora quiero agradecer a todas estas personas que nos dejan su comentario, que nos dejan ahí su me gusta, porque realmente eso nos da a entender que organizar esta información no es en vano. Organizar este espacio donde el doctor Germán podría estar haciendo otra actividad, en el caso mío también, no es en vano. Estamos aquí para traerles esa información porque nos preocupa algunas situaciones que se viven y queremos disponer ese granito de arena para hacer un cambio, pero si de parte de ustedes no hay esa receptividad, nos queda un poco complejo. Entonces, como lo hemos hablado, hoy vamos a hablar de la sexualidad en la adolescencia, mitos y verdades. Es fundamental. Entonces, la falta de conocimiento del tema de la sexualidad en los adolescentes produce
la toma de malas decisiones e ideas erróneas. Me gustaría que comentaran, me gustaría que hicieran preguntas referente a este tema, es importante. Un error que se puede cometer en esta etapa es empezar su vida ya desde la parte sexual, desde la actividad sexual, sin el previo conocimiento. ¿Y aquí a dónde nos lleva? A un embarazo en adolescentes, un embarazo no deseado, ¿verdad? ¿Y qué nos hace cambiar eso? Nos hace cambiar un proyecto de vida. ¿Qué más nos puede hacer cambiar? Los planes, muchas cosas que uno tiene planificada y que uno tiene orientada, y ya por esa toma de decisión, de pronto, obviamente sin ninguna responsabilidad, va a tener esa consecuencia. Muchas personas que distingo, que aprecio, han pasado por ese proceso y han tenido un resultado y unos resultados que no querían, pero por tomar decisiones erróneas. Entonces, que si van a desarrollar o ya tienen una conciencia de empezar una vida sexual activa, puedan cuidarse, puedan protegerse y puedan tener responsabilidad de sus acciones. Porque si yo hago un sondeo a las parejas adolescentes que han tenido hijos, yo creo que ellos no querían tener sus hijos tan temprano. Ellos querían seguir de pronto disfrutando de su sexualidad, pero no querer tener hijos por el momento. ¿Sí? Pero al no tener un conocimiento, al no tener unas bases, un acompañamiento, ¿qué ha pasado? Acontece esa decisión o esa situación. Esa es una consecuencia de no tener un conocimiento o no ponerlo en práctica. Doctor Javier, tengo que interrumpirlo porque acaba de llegar un mensaje de la audiencia. Juliet Solano dice, si bien es cierto, aunque estemos en el siglo XXI, el hablar de sexualidad en adolescencia y edades tempranas aún sigue siendo un tabú. Por ende, existe el desconocimiento ante el mismo tema. Creo que correcto, muy claro, muy bien, ¿no? de verdad. Felicitaciones a Juliet. Señor. Sí, es un tabú, es algo que debe ser oculto porque causa vergüenza, genera miedo. Y mira que frente a la propuesta que traes de mitos y verdades, el tabú, el miedo está dentro del esquema del mito. Preferimos aceptar o vivir una serie de mentiras que nosotros mismos creamos frente a diferentes cosas, en este caso frente a la sexualidad, y nos negamos ¿a qué? A enfrentarnos, porque realmente doctor Germán, el miedo es como enfrentarnos a nosotros mismos. Claro, recuerde, doctor Germán, que la semana anterior desglosábamos lo que era la sexualidad de acuerdo a la OMS, y había una partecita que hablaba que influyen mucho las creencias, y hoy volvemos a retomar esa parte, las creencias. Familia, tenemos que ir trabajando en que esas creencias, hay creencias que no son tan viables porque ya han cambiado mucho las cosas, familia. Entonces tenemos que mirar hasta dónde esos patrones y esas creencias que traemos de la época antigua, donde no se hablaba de sexualidad, donde todo era un mito, donde todo era pecado, pero las situaciones siguen avanzando. A mí me dicen, pero es que a los jóvenes les hablan en sus colegios
es que a los jóvenes les hablan en las escuelas, les hablan de sexualidad, sí, pero ellos no tienen todavía un patrón de conciencia y nos falta a nosotros como padres hacer ese acompañamiento. Volvemos al tema de la adolescencia. El adolescente adolece de ciencia, de conocimiento, de tener un estado de conciencia claro para poder poner en práctica todo este conocimiento. Entonces, en la adolescencia media suelen producirse las primeras contactos físicos. Miren lo que todo esto nos lleva. Doctor. Ya sabe, es que aquí, qué pena, doctor, pero es que usted sabe que en estos programas la audiencia es primero. No, Dice, claro. Aquí les dice felicito. Paula, Hoy están muy movidos. Y mira que coincide, o sea, estamos conectados. Aquí sí podemos decir, estamos conectados, porque fíjate que el tema, en el punto donde lo estás abordando, tiene que ver con este comentario que nos hace Paula. Creo que uno de los mayores errores es pensar que sexualidad es solo un acto físico, íntimo, y peor aún, creer que usar un método anticonceptivo es suficiente. Esas son las palabras de Paula. Y usted nos venía hablando acerca de que los adolescentes sí están recibiendo conocimiento, porque en la escuela lo que reciben son conocimientos, pero es que la educación es un asunto íntimo, es de cercanía, es de discipulado, claro. Y eso solamente lo hace alguien con amor suficiente, como el padre, como la madre, como esa persona que está interesada, para quien yo soy importante, que realmente me ama. Mire, doctor Germán, ¿cómo me dicen las niñas que les hablan los papás o muchas personas? Y yo empiezo a preguntar de qué forma les han hablado sus papás de sexualidad. A la mayoría les escucho, mis papás solamente me dicen, cuídense, que no vayan a quedar embarazadas. Y ahora, con todo el respeto y todo el amor que les tengo, familia, ahora, ¿qué están haciendo? Algunas familias, no todas, a la niña de 13 añitos la llevan y ya le hacen instaurar un método anticonceptivo. Esa es una forma que me parece valedera, pero yo antes de eso debo generar conciencia en la niña. Debo generar conciencia de un amor de mi cuerpo, de que yo valgo como persona, no voy a ser un objeto, sino que la mujer vale. Entonces, mire, ¿qué mensaje le estoy enviando yo a mi hija si de forma prematura hago que empiece a utilizar unos métodos anticonceptivos sin un nivel de conciencia? Es importante eso, porque es que, con todo respeto, la sexualidad y cuando deseo ya tener un acercamiento hacia una pareja, los animalitos que por un impulso, no. Tenemos que mirar que no somos animales y que tenemos que valorar nuestro cuerpo. Y algo a lo cual yo soy recurrente es que se protegen más de un embarazo que de una enfermedad de transmisión sexual. Y ahí también hay que hacer conciencia, familia. Hay que hacer conciencia. Tenemos que, estos temas son muy importantes, son muy enriquecedores y nos gusta eso, que ustedes estén ahí, que ustedes estén participando, que hagan parte de estas tertulias, que no las pierdan. ¿Qué vemos en la imagen? Que la sexualidad es algo que llega a todas las culturas y que la manejan de una forma diferente, pero ahí está, es un desarrollo que no podemos obviar en nuestra escala como seres humanos, pero que tenemos que tomarlas desde la manera más mesurada. Debemos de
analizar para no cometer esos errores que nos van a acompañar en algunos casos para toda la vida. Entonces hay que tener muy en cuenta cada acción, cada paso que se da. Es fundamental. Doctor, dice Mónica aquí por Facebook, dice, una cosa es información y otra cosa es formación. Gracias por esa palabra que no la había aterrizado, pero sí, en el hogar lo que se da es formación porque es algo que implica amor, dar forma, ¿sí? Dar forma. Y la información quiere decir sin forma, ¿sí? Entonces, gracias Mónica por ese detalle. Y dice, aquí hay otro comentario, hay muchas personas que no procrean, pero viven una vida de abuso y buscan el amor a través del sexo. Oye, a mí me parece interesante este comentario con lo que estabas diciendo, que la sexualidad es algo transversal a toda la cultura, porque la imagen que nos presentas aquí, doctor Javier, hay una muestra de diversidad. Y precisamente correcto, la sexualidad nos debe enfocar es hacia esa diversidad, a ese reconocimiento del otro como persona, como ser valioso, como ser digno, como una persona con capacidad de elección. Casualmente en esta semana, en estos días, es que estamos en la celebración del Día Internacional de las Elecciones. Hay que elegir una sexualidad que sea sana y que sea beneficiosa para nuestra salud mental. Una sexualidad, doctor Germán, que no nos haga o no nos haga ver al otro como un objeto, y eso es lo que hablaba ahorita en el tema Paula Vanegas, de como un objeto. Incluso hay mujeres que viven esa transición o esa parte, su parte de la sexualidad, más que de vivir su sexualidad, viven esos espacios donde tienen sexo y creen que eso es amor y creen que eso es lo máximo. Entonces hay que ir analizando las dos partes. Somos personas, seres humanos, que necesitamos pues sentirnos amados, y si ese amor lo lleva a tener ya una parte íntima, pues bien, lo disfrutan, lo pasan bien, pero entonces que no se vuelva el cuerpo como un objeto, sino una forma de transmitir ese afecto y ese amor, que es muy diferente. Porque claro, es que se dice que una cosa es tener sexo y otra cosa es hacer el amor. Es muy diferente. Entonces, como nos lleva a veces el nivel cultural, nos va llevando a un tema más hacia la parte del sexo, más no desde la sexualidad, vivir ese ágape, vivir todo ese tema bonito y transitorio de la vida, y no ver al otro como un objeto, sino como una persona que tiene un valor y no como un objeto. Entonces es importante. ¿Y dónde aprendemos eso, familia? Aquí, con los valores. Aquí los aprendemos con los valores. Hablando, si mi papá me dice, hijo, valore a sus amigas, valore a las personas que están alrededor, ahí aprendemos. No lo vamos a aprender en otro lugar, sino en casa. En familia aprendemos todos estos patrones de crianza, estas pautas, porque nosotros ¿a dónde las ponemos en práctica? En la sociedad. Y recuerde que hablábamos hace unos días de que la familia y la formación académica referente a las instituciones, a los colegios, de ahí salimos a compartir en una sociedad, y de acuerdo a toda la formación que nos suministran estas dos entidades como la familia y los entes educativos, salimos a compartir en una sociedad. ¿Cómo? Pues de la forma como aprendimos. Si en la familia aprendimos valores claros, normas específicas, vamos a ser unos ciudadanos
competentes, unos ciudadanos que vamos a también a generar esa misma réplica de toda esa información que tenemos. Y por eso nosotros buscamos formar. Eso es como un refuerzo. Un ejemplo, en derecho, en muchas otras áreas uno se está actualizando, ¿verdad, doctor Germán? Pero como Sí. padres de familia resulta y pasa que no nos actualizamos. Seguimos formando con un método de 30, 40, un método formativo que recibimos de hace 30, 40 años atrás y que al momento, siglo XXI, ya han evolucionado muchos de estos métodos. Entonces tenemos que mirar que no estamos formando en el tiempo de los abuelos, estamos formando en un tiempo lo diferente. Y quiero rescatar del tiempo antiguo los valores, eso no se puede negociar, pero sí hay muchas otras cosas que sí han cambiado y que tenemos que asumirlo, familia. Y una de estas es esos temas, el tema de Oye, la doctor, sexualidad. quiero meterle Señor. la cucharada en este instante, ya que tocó salió esa frase de los valores no se negocian. Sí, los valores no se negocian. ¿Por qué? Porque son mi propia ley. Pero en eso sí tiene toda una verdad lo que usted está aquí esgrimiendo en este discurso, y es que los valores se deben reevaluar. Hay una frase que usa mi mamá, y ya es una anciana, y dice, es que no es la época en la que se tiene que adaptar a uno, sino es uno el que se tiene que adaptar a la época. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que conservar los mismos valores, pero ajustarlos a la actualidad del momento, de este momento. Y una cosa que me pareció importante dentro de lo que usted estaba hablando en la adolescencia, y es que las niñas, las adolescentes están abordando la sexualidad como objeto sexual. Y lastimosamente es una filosofía que se va incrustando ahí y pasará mucho tiempo hasta que esa niña se haga mujer, tome conciencia, tenga la madurez suficiente, genere criterio y pueda tener una sexualidad real. Mire lo que me encontré, dice que el 99% de las mujeres en Colombia saben que existen los métodos de planificación, que el 22% usan condón, el 16% usan la inyección mensual, la esterilización femenina la usa el 14% y la píldora anticonceptiva el 13%. Y eso desde la adolescencia, doctor. Imagínese. Entonces, el asunto no es la prohibición o la negación de la sexualidad, es abordarla, así como dicen, tomar el toro por los cuernos y enfrentarlo. Vamos a hablar de sexualidad, pero vamos a vivir una sexualidad con responsabilidad. ¿Por qué? Porque primero me tengo que cuidar yo, porque tengo ideales, porque tengo metas, porque quiero evolucionar. ¿Por qué? Porque tengo cosas que me motivan. Y la motivación, recordemos que es parte de la sexualidad. Así es. Y hay otro tema que Mire, se vive en la adolescencia, doctor Germán, sí, que es ese anhelo y ese deseo como adolescente de querer encajar en un estado social, querer ser aceptado. Y parte de la aceptación es, ay, tú eres virgen, uy, que se va, ya tú estás pasada de moda. Sí, o sea, ya aquí no somos vírgenes, ya aquí tenemos vida sexual activa. Entonces, si yo quiero hacer parte de ese círculo nuevo a donde yo llegue, debo empezar a tener una vida sexual a la cual no tengo conocimiento, no estoy preparado o preparada para ello. ¿Y eso qué consecuencias puede traer? Analice usted. ¿y cómo le parece esa vaina de los retos? En la Eso adolescencia también los retos sucede. son los desafíos, Los y los desafíos. desafíos, los retos sexuales, que Correcto. es ahorita la promiscuidad. Los adolescentes se reúnen para, para tener sus reuniones adolescentes,
pero en esas reuniones adolescentes es para tener sexo y para tener sexo riesgoso. ¿Por qué? Entonces, Porque es riesgo sin protección mínima, que es la del condón. Y eso, así es. el disparo de enfermedades de transmisión sexual No, y de embarazos prematuros y del daño de la vida, porque un embarazo a temprana edad cambia la vida. le cambia a uno la vida totalmente. Y es que eso es Doctor, lo que nosotros le voy queremos a leer que prevenir. Juliet aquí nos escribió, dice, es ahí donde Excelente. nace la importancia de que exista la confianza, acompañamiento y psicoeducación por parte de la primera red de apoyo que es la familia, hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo le parece ese comentario, No, doctor? excelente. Muy apropiado. Hoy nuestros panelistas están con toda, haciendo ahí, apoyándonos. De verdad que es importante. Y mire lo que acaba de decir el doctor Germán. Hay un sinnúmero de consecuencias, familia, que a los cuales están en riesgo nuestros adolescentes y aún más cuando no le damos el espacio de esa formación, como lo decía la doctora Mónica en un momento. En algunos casos se les da información y en otras es la formación, es muy diferente. Tenemos que mostrarles de una forma amena y como lo decía ahorita Juliet, es que haya un espacio de confianza. Pero si yo hago una encuesta, unos espacios donde pregunto si hay unos niveles de confianza y de buena comunicación con los hijos, es muy limitada. Es muy limitada porque en algunas familias están siempre a la defensiva. Y yo no le estoy diciendo que sean amigos de sus hijos, pero acompáñenle en este proceso, no los dejen solos. Resulta y pasa que en ocasiones los hijos van a hablarles a los papás de alguna situación y hay padres que no les dedican el espacio. No les dedican el espacio. Y si les dedican el espacio, de pronto les llaman la atención, los regañan. Hay que acompañarlos de una forma amena, porque si nosotros rompemos ese vínculo de la confianza, ellos no nos van a buscar para que les orientemos. ¿Sabe a quién van a buscar ellos? Al amigo, van a buscar información en las redes sociales, donde esa información es totalmente distorsionada, familia. Es totalmente diferente. Qué importante es que desde sus casas, desde ese espacio de protección, de ese acompañamiento, puedan ustedes como padres de familia acompañarlos. Y aquí está ligado a este tema la autoestima y la sexualidad, porque si una niña, lo decíamos ahorita, está haciendo o está utilizando su cuerpo como ese mecanismo para socializar con otras personas, su autoestima se puede ver lastimada. Entonces, ¿qué es esa autoestima? La autoestima es esa valoración subjetiva que tiene una persona sobre sí misma. Incluye todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones, experiencias y vivencias que hemos recopilado en nuestra vida. Y esa autoestima también se va formando desde que nacemos, somos niños y vamos en ese proceso evolutivo de crecer. Y esta autoevaluación puede ser positiva o negativa de acuerdo a cómo haya sido mi vivencia en casa o a donde haya logrado pues formarme. La autoaceptación es una parte clave de la autoestima, ya que implica el reconocimiento objetivo de las cualidades y de los defectos propios. Entonces, resumiendo, ¿qué es autoestima? Es esa valía, ese amor propio. Auto viene de mí mismo y estima, amor. Entonces, esa autoestima es ese amor propio que varía mucho en la adolescencia. En la adolescencia, nuestros chicos están queriendo encajar en la sociedad, están queriendo ser aceptados por un grupo social
Y en esa etapa de la vida uno se distancia un poco de papá y mamá. Uno se distancia. O sea, el proceso evolutivo es normal que en esa etapa, como adolescentes, uno tome un cierto, y por eso hay padres que dicen, es que no me habla, es que no me busca. Papitos, si sus hijos de pronto se sienten ustedes un poco rechazados por sus hijos, si de pronto sienten que en sus hijos ahora están más aislados, que les gusta, a ellos les gusta compartir más con sus amigos, con sus amigas, salir, busquen espacios de interacción con ellos. Busquen, no sé, acompáñenlos a jugar fútbol, a cine, porque aunque ellos digan o ustedes crean que ellos no les necesitan, los están necesitando a gritos, necesitan un abrazo, necesitan un momento donde ustedes les digan que son importantes, porque es que a veces los chicos no expresan verbalmente, pero pueden estar pasando por un momento de dificultad. Recuerden que la adolescencia es ese volcán de emociones, toda esa cuestión de ahora ya voy a ser un adulto, ahora qué voy a hacer con mi vida, qué quiero estudiar, no tengo novio, no tengo novia, soy feo. Hay tantas preguntas y tantas inquietudes que aparecen en esa etapa de la vida, porque es una etapa crucial. Pero resulta y pasa que hay familias que me dejan a los chicos solos en estos momentos, imagínense, y es donde más necesitan orientación. Hay familias que creen que porque su chico es más alto o la chica es más alto que ellos, ya ellos son unos adultos con un cerebro maduro. Y les digo que desde la neurociencia nos dicen que nuestro cerebro madura o hasta los 25 años termina ese proceso de maduración. Imagínense ustedes, si no sabían eso, de acuerdo a la neurociencia, hasta los 25 años, entonces somos unos niños jugando a ser adultos y ahora sin ningún acompañamiento. Analicen a dónde podemos llegar. Por eso vemos noticias y si analizamos los índices de accidentalidad, de muerte violenta, de muchas otras cosas, de violencia, ahí están nuestros adolescentes. Los grandes o la estadística más grande está ahí en la adolescencia, porque no medimos peligro, porque vienen a buscarnos a medianoche y no somos capaces que nos vamos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, ahí en esa etapa, uno quiere no tener miedo, finge no tener miedo para ser parte de un parche y se ve involucrado uno hasta en cosas delictivas. Pero si no hay unos padres que me ayuden, que me orienten, que en ocasiones sean fuertes conmigo, radicales y me detengan también esa impulsividad y me ayuden a canalizarla, puedo cometer acciones que de pronto no quería hacer, que no tenía pensado hacer. Bien. Entonces, aquí hay que abrazar a nuestros adolescentes y acompañarlos. Unos padres que me protejan hasta de mí mismo. Oye, doctor, quedémonos en este punto, unos padres que me protejan aún de mí mismo. Vamos a una pauta comercial, tengamos presente el hilo del tema, porque ahora venimos y arrancamos con un dato bien interesante. Libérate del dolor con Actincol. Actincol es el gel frío hecho a base de extractos naturales que alivia el dolor muscular y de las articulaciones. Produce una deliciosa sensación refrescante y relajante, dejando la piel joven, suave e hidratada.
Actincol se aplica fácilmente en la zona afectada por el dolor, se esparce y masajea suavemente y listo. Dile adiós al dolor con Actincol, porque alivia dolores severos producidos por la artritis y la artrosis. Los deportistas de alto rendimiento usan Actincol después de cada entrenamiento diario. Los trabajadores prefieren Actincol para ese dolor de hombro y espalda producto de la actividad diaria. La vida es mejor cuando somos libres del dolor con Actincol. Pídelo ya en sus dos presentaciones de 100 y de 200 gramos al teléfono que aparece en pantalla, el 314-681-2676, o visita nuestra página www.fitorec.com. Libérate del dolor con Actincol. Liberémonos del dolor que nos puede causar un mal ejercicio de nuestra sexualidad simplemente porque no le hemos ayudado a nuestros hijos a tomar forma, a fortalecerles esa autoestima, como nos decía el profe Javi, el profe Javi. Bueno, así es conocido popularmente allá en Cúcuta. Y esa autoestima es cuando nosotros les ayudamos a canalizar esa sexualidad para que ellos puedan encontrarse y encontrar eso que tanto desean: la independencia, la autonomía. Miren estas cifras que nos dan del 2022. Al 31 de diciembre del 2022 había un registro de 141.787 personas que estaban en Colombia, nada más, viviendo con VIH, SIDA. Y de esa cifra, el 63% de los casos corresponde a personas entre edades entre 25 y 29 años. Una edad muy temprana por una exposición acelerada y desprovista de protección. Sí, digamos que todos estamos en riesgo de contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, pero es mucho más cuando asumimos conductas sexuales de alto riesgo. O sea, no utilizamos el condón. Es lo más cercano al 100% en el tema de protección tanto del embarazo como de la transmisión de enfermedades de este tipo. Y miremos las cifras tan altas que está teniendo el VIH, y que no es un asunto simplemente como se creía hasta hace unos años, que era un asunto netamente de comunidades homosexuales. Las enfermedades de transmisión sexual son transversales. Esas no preguntan si eres heterosexual o eres homosexual, sino que simplemente la enfermedad dice: me diste la oportunidad, ahora eres mío o eres mía. Ahí llego, me abriste la puerta y entro. En la adolescencia también se vive un proceso de identidad y preferencias sexuales. Oiga, estas mujeres están conectadas. Cada aporte que hacen allí en el chat va como... Son muy claros. En consecuencia. Claro. Y mira, por lo menos ahí vienen las discusiones que se tienen que tener en la casa, ¿no, doctor? Porque es que en la casa hay que hablar de estos temas, no solo de prevención de embarazos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, sino de orientación hacia el deseo sexual. Ahí sí entra cuál es mi objeto de deseo sexual. ¿Serán hombres? ¿Serán mujeres? ¿Voy a ejercer mi sexualidad de manera heterosexual? ¿Voy a ejercer mi sexualidad de manera heterosexual? ¿Cuál será la que más se ajusta con mi personalidad, con lo que yo soy?
Recordemos Y eso que, es importante. una de las conclusiones que nos dejó la semana pasada es que la sexualidad es el eje central. Y ese tema es muy interesante, muy importante lo que nos decía el doctor Germán, de no llevar la sexualidad en una forma desbordante. ¿Por qué? Porque los índices de enfermedades de transmisión sexual están ahí latentes. Y hace un tiempo, no recuerdo ahorita las cifras como tal, pero hablaban de un tema de una propagación fuerte de VIH en todo el territorio de frontera. Y Cúcuta, pues, obviamente no se sale de ese eje. Entonces, es un tema de protección, de salud, de vida. Y hoy quiero decirle a los padres de familia, hoy quiero decirle a las familias que uno de los mitos que han estado manejando es que si hablan de la sexualidad con sus hijos, ellos van a empezar de forma prematura a ejercerla, a tener ya los actos sexuales. Y yo quiero decirles que sus hijos adolescentes van a empezar a curiosear desde la sexualidad y como lo dice ahorita Paula, van a tener a vivir ese proceso de identidad o preferencia sexual en la adolescencia. Les hablen ustedes o no. ¿Y qué prefieren ustedes, padres de familia? Darle la formación indicada a sus hijos para que en el momento que ellos elijan en libertad tener una elección, tener un compañero, una amiga, un amigo o una pareja, un novio, una novia, para iniciar este proceso y que ustedes, yo he escuchado de algunos pocos casos, pocos, pero sí los he escuchado, sí he sabido de ellos, donde la madre y la hija tienen un buen canal de comunicación que incluso la mamá sabe cuándo su hija va a empezar a tener una actividad sexual, va a tener ya a empezar su vida sexual activa. Entonces, la idea, familia, es que empecemos a tratar de estas temáticas, que busquemos la forma de interactuar, que busquemos la forma de acompañar a los muchachos. Y hay algo que quiero que tengamos en cuenta o que tengan en cuenta, es que no solamente a las niñas se le debe hablar, hay que hablar también con los muchachos, con los hombres, porque en muchas casas se le es mucho más viable o le dan más espacio a los hombres de empezar a tener una vida sexual o a tener parejas sexuales y no hablan con ellos o les dejan más libertad, mientras que a la mujer se le reprime y se le cohíbe. Entonces, aquí hay que hablar tanto como los chicos como las chicas de estas temáticas, familia, no solamente dejarle como solamente estar ahí en ese acompañamiento con las niñas, con los niños, sí, o sea, se les viviendo así, mientras que a los chicos se les da más espacio, más libertad en algunos casos, pero no se les habla de los riesgos que tienen. Entonces, eso es fundamental, que tanto a las chicas como a los chicos, usted les puedan acompañar, que usted les puedan decir los pros y las contras de cada situación. Hay algunas familias que hacen o llevan en este caso, algunos padres de familia que acompañan a sus hijos a una iniciación como muy prematura del sexo.
y los llevan a lugares, para que los chicos tengan sus primeras experiencias. Yo respeto mucho a la decisión de cada familia, pero yo creo que esto es una determinación donde cada uno elige en qué momento empezar a tener una relación sexual y con quién tenerlo. Hay padres que aún hacen esas acciones y ustedes no saben que pueden causar un daño en sus hijos, pueden causar una alteración en esa parte por querer decir que son los hombres de la casa y quiero que mi hijo sea hombre yendo a tener relaciones sexuales con mujeres con trabajadoras sexuales. Entonces es importante tener ese respeto. Hay que tener ese respeto hacia los hijos. Hay que dejarles esa decisión a ellos y que en el momento que se sientan preparados, tanto física como mentalmente y desde la parte afectiva, lo puedan hacer. No se preocupen que ese momento va a llegar y sus hijos, si ustedes les acompañan, como lo decía la doctora Mónica, desde la formación, desde ese acompañamiento, ellos van a desarrollar una sexualidad sana y una sexualidad responsable. Bueno, es importante que nos escriban, así como ha estado Paula, Juliet, la doctora Mónica también nos escribió. Nos escriban y hagan sus preguntas, sus inquietudes, qué otros temas también de su interés quieran que nosotros toquemos aquí en la escuela para la familia, qué otros temas ustedes deseen que se les hable, que lo podamos organizar y podamos llevar esas temáticas a sus casas. Aquí desde la virtualidad podemos llegar a cualquier parte. Entonces, están aperturados los espacios para que ustedes también opinen, familia, opinen y puedan también dar su punto de vista. Primero, dar su punto de vista. Segundo, estipular o poder darnos una iniciativa referente a un tema específico. Hemos tocado temas de todos los índices, de todos los modelos, referente a familia. Recuerden que también no solamente tenemos este espacio, sino que hay un espacio en toda la familia, hay un espacio para toda la semana donde se va a hablar de diferentes temáticas, siempre con profesionales idóneos, como el doctor Germán, que es el que siempre está acompañando los programas y están direccionados por diferentes profesionales. Entonces tenemos programas hoy miércoles, el jueves, el viernes y se culmina en la parrilla de programación el día sábado. Entonces, si los días miércoles les queda de pronto complejo por alguna situación conectarse, están también esos días después para ustedes poder ingresar, poder estar aquí activos con nosotros.
Bueno, aquí nos llega también otro mensaje. Dice que pienso que no es la generación de algodón o la generación de cristal, sino que los padres se encuentran entre la autoridad extrema y pesimista o pesimidad extrema. Además, hay padres que son niños heridos, sí, totalmente, y que tienen que curar sus heridas para no sangrar encima de personas que no son culpables de su situación. Muy, muy claro, ¿correcto? Entonces, hay familias que vienen con esos procesos, con esa dificultad, y que si no se vivencia y si no se tratan esas heridas, esa dificultad que se ha tenido de sus crianza, de sus patrones, de su formación como padres, entonces van a qué? A orientar una nueva generación bajo esas heridas, bajo esos vacíos estructurales. Entonces, familia, es importante también mirar lo que nos ha pasado y, y ver que podemos darle manejo a las cosas. Entonces, bueno, como lo decía el doctor Germán, vamos a cerrar el espacio, obviamente llevando o sacando una conclusión de este momento tan bonito. Concluimos de que es importante acompañar a los adolescentes, que es importante y fundamental tener el conocimiento en toda esa temática y más en la formación sexual, familia. Es fundamental. Que sigan ustedes acompañando a sus hijos, que los orienten, que les den un acompañamiento adecuado y que ante todo les den mucho amor. Es importante. Y recuerden que familia somos todos. Que Dios les bendiga y nos vemos el día miércoles. Con el favor en Dios, recuerde que el miércoles es día para la familia.